Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues voy a grabar otro vídeo, en este caso un vídeo práctico que va a tratar sobre ejercicios donde nos piden que descompongamos en factores primos números compuestos. ¿Vale? Entonces vamos a recurrir a dos ejercicios del libro de Anaya, de la página 23, el 15 y el 16, y cada uno de ellos lo vamos a hacer por un método diferente, ¿vale? Luego ahora os comento el porqué. Bueno, pues vamos a enunciar el primero. En el primer ejercicio, el número 15, en el número 15 nos dicen pues, que descompongamos en factores primos. Descompón en factores primos. Vale, pues ya sabemos de los apuntes, lo hemos trabajado en clase, que descomponer un número compuesto en factores primos es pues expresarlo como producto de números primos. ¿Vale? Es como buscar la estructura del número compuesto, es decir, cómo se ha construido ese número compuesto, es decir, qué factores primos se han utilizado para que multiplicándolos se haya generado ese número compuesto. Así se generan todos los números, ¿verdad? Se cogen números primos, se multiplican entre ellos y se van formando todos los números naturales, ¿no? Los infinitos números naturales. Es como la materia prima de los números primos. Bien, pues aquí me piden que profundicemos a ver, en este caso, estos números compuestos, de qué números primos proceden, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? En el apartado A nos dicen que lo hagamos para el número 48, ¿vale? Y voy a aplicar el procedimiento más natural, que es, bueno, si me piden que el 48 lo exprese como producto de números más pequeños, pues vamos a pensar en las tablas de multiplicar. ¿Hay alguna tabla que dé 48? Pues a mí se me viene ahora mismo a la cabeza la del 6, 6 por 8. Bueno, pues tanto el 6 como el 8 son números más pequeños que 48. Pues ya puedo empezar con mi objetivo, ¿no? El 48 lo vamos a expresar como 6 por 8, ¿vale? Bueno, pero ¿hemos llegado al final? No, porque tanto el 6 como el 8 también se pueden expresar como, a su vez, productos más pequeños. El 6 es compuesto y el 8 también, ninguno de los dos es primo. El 6, pues yo supongo que estáis pensando en que se puede expresar como 2 por 3. ¿Veis? El 6 como 2 por 3. Y el 8, pues no sé, como 2 por 4. ¿Veis? En la tabla, las tablas de multiplicar me permiten hacer esto rápido y bueno, yo lo estoy escribiendo, pero este desarrollo es más típico para el cálculo mental, ¿no?, que para el desarrollo escrito. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Mirad, el 48 ya ha pasado a expresarse como producto de cuatro números. 1, 2, 3 y 4. Tres de ellos son primos, el 2, el 3 y el 2. Y el 4 es compuesto. Pues ¿qué tengo que hacer? Pues insistir en el número compuesto. El 4 le sigo buscando un producto, ¿verdad? Con números más pequeños. En este caso, copio los números primos que ya tengo de la etapa anterior y el 4 lo expreso como 2 por 2, ¿vale? Bueno, ya está. Pues ya tengo todos los factores, ¿verdad? Del 48, ¿veis? Todos los factores del 48 como producto de números más pequeños. Y estos son primos, con lo cual he llegado al final. ¿Veis? Esta sería la descomposición en factores primos de 48. Pero seguramente recordaréis que no se deja así, porque aprovechamos la forma abreviada de las potencias para escribirlo de una manera más sencilla, más cómoda, ¿no? Y es que como tenemos 4 doses, 1, 2, 3 y 4, en lugar de escribir los 4 doses por separado, escribimos 2 elevado a 4. Y bueno, y añadimos el 3 que también tenemos ahí, ¿vale? ¿Veis? Y 2 elevado a 4 por 3 sería la descomposición en factores primos de 48. El, bueno, algunas veces se nos queda algún factor atrás, pues no está de más comprobar que si multiplicamos 2 elevado a 4 por 3 da 48, 2 elevado a 4 es 16 y 16 por 3 48, así que perfecto, está bien, ¿vale? Bueno, pues muy bien, pues vamos con otro, ¿verdad? Vamos a hacerlo un par de veces más, a ver si esto es difícil. Vamos a hacer ahora el apartado C. ¿Por qué el apartado C? Porque termina en cero. Mira, plantean el número 90. Entonces, el hecho de terminar en cero, pues ya me da una pista grande, ¿verdad? De un producto muy sencillo que da 90. ¿Cuál? Pues 9 por 10. Entonces ya puedo empezar, ¿vale? Con un 9 por 10.
ni el 9 ni el 10 son primos, son compuestos, por tanto tengo que seguir descomponiéndolo. El 9, 3 por 3 y el 10, 2 por 5. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ya 3, 3, 2 y 5, los cuatro factores primos. Aprovechamos las potencias, como he comentado antes, 3 elevado a 2 por 2 y por 5. Bien. Y ya está, ya tengo la descomposición en factores primos de 90. A alguien le puede resultar extraño que no sea el 2 el que está al principio de la descomposición. Hay mucha gente que tiene esa costumbre, pero no es, eso no es matemáticamente no es trascendente, quiero decir, que lo mismo da poner el 2 delante que ponerlo al final. ¿Por qué? Pues porque el orden de los factores pues nos da el mismo resultado, es la propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, para una descomposición de factores primos, pues no es necesario que los factores estén ordenados de menor a mayor. Pero ya os digo que casi todo el mundo, pues por, no sé, por rutina, porque siempre lo ha hecho así, porque empieza pensando en números primos más pequeños, ¿no? Pues lo suele ordenar de menor a mayor. Yo lo he dejado así a posta para que entendáis que esa descomposición es tan válida como la que estoy comentando, ¿verdad? Que sería 2 por 3 al cuadrado y por 5, ¿no? Bien. Voy a hacer un tercer apartado y con esto ya lo dejamos, ¿verdad? Este procedimiento. Porque es muy sencillo, ¿verdad? Y yo creo que lo había enterado. En el apartado H me plantean lo mismo para el 200, ¿vale? Entonces, pues busco el truco este, o bueno, la identificación de los dos ceros, pues me hace pensar que 200 es 2 por 100, ¿vale? Es un producto muy sencillo. El 2 es primo, ¿vale? Y el 100 pues es compuesto. Y no sé, podría expresar el 100 como 2 por 50, pero lo voy a expresar como 10 por 10, ¿vale? También es un producto pues bastante natural. El 2 ya sabemos que es primo, 10 compuesto, pues insisto en los dos 10, ¿eh? Bueno, y mato dos pájaros de un tiro, ¿veis? La descomposición del primer 10 es 2 por 5 y la del segundo 10 también es 2 por 5. Ya los tengo todos, ¿veis? Todos son primos, me han salido 3 12 y 2 5, con lo cual 2 elevado a 3 por 5 elevado a 2. Esa es la descomposición en factores primos de 200, ¿vale? Bueno, ¿qué os parece este método? Es un método, como ya os decía, no para desarrollarlo en el papel, sino desarrollarlo mentalmente, ¿vale? Y dar la solución inmediata. Es decir, cuando necesito la factorización rápida de un número, ¿verdad? Pues aplico este procedimiento bueno, y sin necesidad de escribir nada, sin necesidad de utilizar ni la calculadora, ni el lápiz, ni el papel, ¿verdad? Pues puedo llegar a la descomposición de una manera rápida, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando el número es más grande? Y bueno, y los productos no son tan fáciles de identificar, porque tengo que utilizar un método más práctico. Y eso es lo que vamos a hacer en el 16. Bueno, pero antes de explicar el método, un detalle muy importante. Si copio el enunciado del 16, dice descompón en el número máximo de factores. Bueno, ¿eso que es un ejercicio diferente al anterior? Aquí dice descompón en factores primos, el 15. Y ahora en el 16 descompón en el número máximo de factores. Bien, pues tenéis que entender que estos dos enunciados son equivalentes. Que cuando un número compuesto se descompone en el número máximo de factores, esos factores a la fuerza tienen que ser números primos, ¿vale? Entonces el número máximo implica que los números sean primos, ¿vale? Bueno, espero que lo entendáis. También hay otro enunciado que es equivalente, que dice sencillamente factoriza los siguientes números. Cuando nos planteen factoriza los siguientes números, también me están pidiendo que descomponga esos números en factores primos, ¿vale? Todos esos enunciados son equivalentes, ¿vale? Y no os pueden despistar, decir, oye, es que es otro ejercicio diferente, no, es el mismo, donde aparece este matiz de que
cuando un número se expresa en el máximo número de factores, esos factores pues tienen que ser primos. He llegado a su descomposición en factores primos, ¿vale? Bueno, no me enrollo más con el enunciado y vamos ahora al método. En el método, ¿veis? Ahora me plantean descomposiciones de números más grandes. Por ejemplo, del 378. ¿Veis? 378 en el apartado A. Si pienso en una multiplicación que dé 378, pues no es tan inmediata como en los casos anteriores. ¿Qué hacemos? Pues aplicar un método más mecánico, ¿verdad? Más práctico a la hora de descomponer estos números, ir descomponiéndolos poco a poco. ¿En qué consiste este método? Pues recordaréis de las clases que consiste en formar una tabla de dos columnas. En la primera columna estará el número que voy a descomponer y los cocientes de las sucesivas divisiones exactas que me van a llevar a la descomposición. Y en la segunda columna, ¿qué debe de haber? En la segunda columna debo de escribir divisores primos, es decir, números primos que sean divisores del número que hay a la izquierda de la línea, es decir, en la primera columna, ¿vale? ¿Cómo procedemos entonces? Pues mira, tengo el 378 y empezaría a pensar en posibles divisiones exactas, pero siempre entre números primos. Lógicamente voy a empezar con los números primos más pequeños y claro, voy a utilizar los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, este número termina en 8, que es una cifra par. Eso quiere decir que si lo divide entre 2, la división es exacta. Pues empecemos dividiendo entre 2, ¿vale? Vamos a dividir entre 2. Divido entre 2, ¿veis? ¿Y el resultado cuál es? Pues voy a utilizar la calculadora, pero ahora os daré un truco también para dividir entre 2 mentalmente, ¿verdad? Utilizo la calculadora para no equivocarme y me sale 189, ¿vale? ¿A qué truco para el cálculo mental me estaba refiriendo? Pues ya lo he comentado también alguna vez en clase. Mirad, si yo cojo un número de 3 cifras como este, 378, calcular su mitad, que es dividir entre 2, es calcular la mitad de la centena, sumarle la mitad de las decenas y sumarle la mitad de las unidades. Como calcular mitades en números redondos no es difícil, ¿verdad? Pues entonces sería una forma muy sencilla de llegar a la mitad de 378. Quiero decir, ¿cuál es la mitad de 300? 150. ¿Y la mitad de 70? 35. 150 más 35, 185. ¿Y la mitad de 8? 4. 185 más 4, 189. ¿Veis? Y así pues llegaría a la mitad de 189, de 378, perdón. ¿Vale? Pues ahora seguimos dividiendo. El 189 se puede dividir entre 2. Mira, ya no, porque el 9 no es una cifra par, la última cifra no es par. Comprueba a ver si se puede dividir entre 3. El criterio era que si sumaba las 3 cifras, 1 más 8 más 9, y me sale múltiplo de 3, es que es divisible por 3. 8 y 1, 9 y 9, 18. 18 es divisible por 3, ¿verdad? Por tanto, es por 3 por quien tengo que dividir. Divide entre 3 y el resultado sería 18 entre 3, 6, 9 entre 3, 3, pues 63. Sigo comprobando a ver si se puede seguir dividiendo entre 3 con su criterio de divisibilidad. 6 más 3 es 9, ¿verdad? También es divisible por 3, pues sigo dividiendo entre 3. Ahora el resultado sería 21, que también es divisible por 3, sale 7. Y como el 7 es primo, ya solo se puede dividir, si no es por la unidad, por él mismo, ¿vale? Y como si divido por 1 no consigo nada, porque estoy buscando números más pequeños, ¿verdad? Números primos, y el 1 no es primo, pues entonces tendría que dividir entre 7. El resultado aquí en el cociente es 1, y eso me indica que el proceso ya está terminado, que ya no se puede dividir más. ¿Y cuál es la factorización de 378? Muy sencillo. La factorización de 378 es el producto de todos los divisores, ¿veis? De todos los divisores que he utilizado aquí. En la segunda columna, ¿veis? Con la descomposición de la división entera, es fácil demostrar que si multiplicáis 2 por 3, por 3, por 3 y por 7, el resultado es 378. Lógicamente ya lo llevo a la descomposición en la forma abreviada de las potencias, ¿no? Entonces expresaría la descomposición como 2 por 3 al cubo y por 7.
¿vale? 2 por 3 al cubo y por 7. Y esa sería la descomposición en factores primos de 378. Como es un número grande y puede que en alguna división me haya equivocado, sobre todo si he utilizado el cálculo mental o que se me haya quedado algún factor atrás a la hora de contarlo, pues siempre es conveniente comprobar que el producto de las potencias, ¿verdad? El producto de la descomposición pues da 378. Como tenemos a mano la calculadora, 3 al cubo sabéis que es 27, 2 por 7 es 14 y 27 por 14 serían efectivamente 378. Entonces es recomendable que si tenéis la calculadora a mano hagáis una sencilla comprobación para evitar que algún error en el cálculo o algún despiste con alguno de los factores. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a hacer otro. Vamos a hacer el apartado B. Un poquillo ya más rápido, ¿no? Porque el proceso es muy sencillo y bueno, y bastante mecánico, bastante fácil de recordar. En el apartado B me piden el 1144, ¿veis? Le preparo su tabla, separo ahí con esa línea las dos columnas y empiezo a dividir. Como termina en 4, que es cifra par, pues divido entre 2. Vamos a aplicar ese truco del cálculo mental, a ver si somos capaces, sin usar la calculadora. 1144, ¿cuál sería la mitad? La mitad de 1000, 500. La mitad de 100, 50. Es decir, 550. Y la mitad de 44 serían 22. Serían 550 más 22. 572. Vamos a ver si es cierto. Divido entre 2. Resultado efectivamente 572. Vamos a seguir dividiendo entre 2. Pues la mitad de 500, 250. La mitad de 70 sería 35. 250 y 35, 285. La mitad de da 1, pues 286. Efectivamente, 286. ¿Veis qué fácil? Vamos a seguir aplicando este truco. 286 también es divisible por 2, porque termina en 6, que es cifra par, ¿vale? Mitad de 200, 100. La mitad de 80, 40. Y la mitad de 6, 3. 100 y 40, 140 y 3, 143. Efectivamente, 143. Ya no puedo dividir entre 2 porque no termina en cifra par. Intento dividir entre 3, pero sé que no me va a salir, porque si sumo su cifra, 4 y 1, 5 y 3, 8, no es múltiplo de 3. El siguiente primo sería 5. Pues no termina ni en 0 ni en 5, tampoco ni lo intento, ¿no? Siguiente primo sería 7. Intento dividir entre 7, cojo mi calculadora, porque aquí no conozco ningún criterio de divisibilidad, y me sale decimal. Por tanto, entre 7 tampoco. Luego el siguiente primo sería 11. Vamos a ver si entre 11 tengo más suerte. Divido entre 11. Resultado, ahí sí, ahí tengo suerte, y al dividir entre 11 el resultado es 13. 13 lo identificamos ya como un número primo, por tanto dividimos entre él, resultado 1, y ya hemos llegado al final. ¿Vale? Ya tendríamos nuestra factorización, nuestra descomposición. Bueno, la voy a escribir y ahora comento un posible despiste. 1144 lo hemos descompuesto como 2 elevado a 3 por 11 y por 13. ¿Vale? Entonces multiplico, a ver si me equivoco en alguna división, multiplico 2 elevado a 3, sabemos que es 2 por 2 y por 2, 8. 8 por 11 y por 13. El resultado 1144, con lo cual está bien. Bien, el despiste que iba a comentar antes, que he dejado hasta que acaba el ejercicio para ahora, ¿no? Es que muchas veces no, cuando estamos factorizando no tenemos paciencia suficiente como para esperar al siguiente primo si no me salen divisores. Quiero decir, por ejemplo, el 143 no era divisible ni por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 7, y he tenido que llegar hasta el 11. Pues hay veces que hay personas que no tienen paciencia, ¿verdad? Y meten ahí en medio un número compuesto. Entonces no tienen paciencia para llegar al siguiente primo, sino que dividen entre, pues yo qué sé, entre 9 o entre 10. Y ya sabéis que en esta columna, en la segunda columna,
es una columna para divisores primos. Ahí no puede haber ningún número compuesto. Por eso es tan importante conocer los primeros números primos, ¿vale? Cuantos más números primos conozcamos, pues mucho mejor. ¿De acuerdo? Y ya está, pues eso era lo único que quería comentar. Espero que el vídeo os haya servido. Espero que os haya servido y que os sea de utilidad. Ya sabéis, si os despistáis o se os olvida pues uno de estos dos procedimientos, pues siempre podréis recurrir al vídeo para refrescar un poco el razonamiento, ¿no? O el desarrollo. Así que nada, despedirme y nada, agradecer como siempre vuestra atención. Así que nada, pues hasta el próximo vídeo. Adiós. Nada, voy a cerrar.